Bueno, muy buenos días, hermanos. Me alegra saludarles y también a las damas y a las mujeres que están aquí, o a las madres más bien, que están aquí esta mañana, decirles que el Señor les continúe bendiciendo y creo que es un privilegio, ¿verdad?, que el Señor les ha dado o nos ha dado como personas. El domingo pasado, nuestro hermano Fernando empezó a tocar un tema en la iglesia. ¿Cuál es el tema que estamos tocando? ¿Acerca de qué? ¿De qué se habló el domingo pasado? O más bien, ¿cuántos estuvimos el domingo pasado en la iglesia? Muy bien, ahora los demás no estuvieron. ¿De qué se habló? ¿Cuál fue el tema? ¿Ah? Sí, ¿y eso de qué se trata? La neumatología bíblica, ¿de qué se trata? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Todo este mes, y no solo este mes, toda la vida debiéramos hablar acerca de la persona del Espíritu Santo. Incluso creo que los cristianos, muchos cristianos, podemos vivir sin percatarnos de las más grandes bendiciones que Dios nos ha dado. Y una de esas bendiciones es tener al Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. A veces como cristianos nos sentimos solos y decimos, pero el Señor nos ha abandonado. Y quiero decirle que no estamos solos. El Señor vive y mora con nosotros. Aunque ya sepamos que somos salvos. ¿Cuántos están seguros que son salvos? Aunque ya sepamos que somos salvos, quizás no nos hemos dado cuenta que el Espíritu Santo mora en nuestra vida y es nuestro ayudador. Puede que no comprendamos quién es el Espíritu Santo o por qué es tan importante su presencia en nuestra vida. Tal vez no entendemos quién es y por qué es importante Él en nuestra vida. Así que esta mañana vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo. Y quiero invitarles que abran su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15 en adelante, 16, 17. Juan, capítulo 14. Voy a leer desde el versículo 15. Y quiero decirles, no estamos solos. No estamos solos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre. Y os dará ¿qué? Otro consolador. Subraye eso, otro consolador. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ¿qué más? Ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora, y subraye estas preposiciones, con vosotros, y estará en vosotros, con y en. Abra su Biblia ahí. Jesús se despide de sus discípulos, revelándoles esta hermosa verdad o verdades de consuelo y ánimo, haciéndoles ver que no los dejará solos realmente, sino que se manifestará a ellos y que su partida es para el bien de ellos y de todo. Ahora, yo creo que el Señor, miren, viene hablándoles de la obediencia a los discípulos. Y Él enseñó a sus discípulos que amarlo verdaderamente es obedecerle. Él les ha enseñado que amarle a Él verdaderamente requiere de una vida de obediencia. Dígale eso al que está a su lado. Amar al Señor requiere obediencia. Tu obediencia, dígale así, tu obediencia
Y Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo. Imagínense que usted esté al lado de alguien muy amigo suyo, que haya caminado toda la vida con usted, pero al final se despide de usted. ¿Qué siente uno en el corazón? Generalmente uno siente nostalgia, tristeza. No sé si a ustedes en la vida les ha ocurrido eso. Nos duele separarnos, no porque se van a morir, separarnos de personas que hemos amado, que hemos caminado, que hemos estado juntos. Nos causa tristeza. Y Jesús conocía eso de sus discípulos. Por eso en el versículo 16, Él dice, y yo rogaré ¿a quién va a rogar? Al Padre. ¿Y qué es lo que va a pedir? ¿Qué es lo que va a preguntar, a pedir al Padre? ¿Qué es lo que va a preguntar o a pedir? Otro. Y ahí dice claramente, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y en primer lugar quiero que miremos eso, el otro consolador. El Señor ha dicho que la forma en que sus discípulos evidencian su amor es obedeciendo sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. También Jesús dijo, ustedes son mis discípulos si guardan mis mandamientos. Y en la medida en que ellos obedecen, se mantengan fieles al Señor, ¿verdad? Él rogaría al Padre que les envíe el Espíritu Santo como un don especial para su pueblo. Pero ahora la pregunta para nosotros esta mañana es, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es la finalidad de su venida? Y quiero que me ayuden a leer en Lucas. ¿Alguien puede leer fuertemente? O colocarlo allí, Samuel, en la pantalla. Lucas 24, versículo 47 al 49. Lucas 24. Lucas, Mateo, Marcos, Lucas 24, versículo 47 al 49. Miren lo que Jesús le dice a sus discípulos. Y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Esta es la comisión, la gran comisión. Comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, le dice él a sus discípulos, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. ¿Investido de qué? De poder de lo alto. El Señor está recomendando o requiriendo de los discípulos que ellos se queden, después de su ascensión, que ellos se queden ¿dónde? En la ciudad de Jerusalén, para que esta promesa que el Señor había dado, no solo en el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento, aún a los profetas, a Joel, el Señor dijo que Él iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y nosotros sabemos que esto tuvo su cumplimiento desde el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Ahora, en el Antiguo Testamento uno puede observar que el Espíritu venía momentáneamente sobre la vida de personas, ¿verdad? Venía momentáneamente. Pero el Señor lo que está prometiendo ahora es que su Espíritu va a estar en y con para siempre. ¿No le parece eso una bendición? Entonces usted y yo no nos debemos sentir solos. El Espíritu de Dios está en su vida. Y no solo el Espíritu de Dios, Dios mismo mora en usted. Es primera vez en este Evangelio de Juan que el Señor Jesús enseña de forma clara y directa a sus discípulos sobre el Espíritu Santo. Veamos en primer lugar cómo se conjugan estas tres personas de la Trinidad para nuestra bendición.
Cristo ya ha dicho en los versículos anteriores que Él es en el Padre y el Padre es en Él. Quien lo ha visto a Él, dijo Jesús, ¿qué más? Ha visto al Padre, porque Él con el Padre uno son. Porque Él es uno con el Padre. Tanto así que la Escritura declara que Cristo es la imagen del Dios invisible. El Dios invisible se hizo visible a través de Jesús. El Verbo se hizo carne. Pero siendo un mismo ser, son distintas personas. De tal forma que dice que Cristo ruega al Padre. Cristo ruega al Padre. Lo que implica que siendo uno en esencia, son distinguibles. Y una persona puede dirigirse a la otra. Lo que implica que siendo uno en esencia, son distinguibles. Además dice que el Padre dará a otro consolador. El Hijo rogará al Padre. ¿Y el Padre qué hará? ¿Qué hará el Padre? Enviará otro consolador. Es decir, es distinguible de Jesús, aunque sean el mismo ser. Entonces, no es que sean tres estados o con tres caras. Yo recuerdo siempre una muñeca que tuvo mi hermana mayor, que tenía la cabeza giratoria, pero tenía tres caras. Una sola muñeca tenía tres caras. Una se reía, en otra llorando, y había otra que expresaba la felicidad. Pero en el Señor, Dios no es un ser en tres estados o con tres caras como aquella muñeca, sino que son tres personas en un único Dios, santo y verdadero. Ahora, la Trinidad es un misterio. No logramos en nuestra mente meter a ese Dios soberano. Pero yo lo que no comprendo es cómo ese Dios soberano habita en nosotros. Él vive en su vida. Él ha estado con usted. Los discípulos de Emaús caminaron como si el Señor no estuviese con ellos. Y muchas veces nosotros caminamos como si el Señor no estuviera con nosotros, pero siempre ha estado con nosotros y nunca nos abandonará ni nos desamparará. Bendito sea el Señor. Toda la gloria es para el Señor. Dile al que está a tu lado, tú no estás solo, el Señor está contigo. Tú no estás solo. Ahora son tres personas en un único y santo Dios, quienes obran con distintos roles para darnos salvación y derramar de su favor en nuestra vida. Y el Espíritu aquí recibe el nombre de otro consolador. ¿Qué es eso? Bueno, esto es una traducción de la palabra paracletos, que puede traducirse también como ayudador, abogado, uno que conforta. ¿Cuántos se han sentido confortados por la presencia del Espíritu Santo? Yo a veces me he sentido confundido en la toma de algunas decisiones y le he dicho: amigo Espíritu Santo, ayúdame, guíame. Y seguro que me ha guiado en mi vida. Se traduce como ayudador, abogado, uno que conforta, que fortalece, que intercede con gemidos indecibles. Cuando nosotros no sabemos cómo orar, Él es como si fuera un intérprete, así como Erika, como un intérprete que intercede, que defiende, que está en pie junto a nosotros. Por eso no podemos ignorarlo.
Esto es muy significativo en el contexto en el que está hablando el Señor, ya que ha afirmado que Él se irá de este mundo para ir al Padre. Eso da la idea de que los discípulos se quedarían solos, pero les está asegurando algo, una promesa, que no se quedarán solos, que no se quedarán solos, porque Él va a rogar al Padre y el Padre va a enviar otro consolador, ayudador, para que los conforte, para que los fortalezca, para que los guíe, para que los defienda, y no solo por un tiempo, sino para siempre. El Espíritu Santo es el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos, para que esté con ellos para siempre. Mateo 28:20 dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En ese mismo pasaje, Él prometió, miren en el versículo 23 de Juan 14, miren por un momento sus Biblias. Juan 14:23. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra, ¿qué hace? Guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. ¿Y qué va a pasar? Y haremos morada con Él. Dios hace carpa con el hombre. Dios habita con el hombre. El que ama al Padre, le ama a Él. Y Él y el Padre también le amarán y haremos morada. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puede estar con nosotros sin estar con nosotros físicamente? En el caso de Jesús. ¿Cómo puede seguir con nosotros si Él le dice a sus discípulos que se iría de este mundo? Lo que está diciendo el Señor es que Él sigue con nosotros en su espíritu. No es un Jesús de calidad inferior, el espíritu. No. No es una simple idea para darnos esperanza, como para que ellos no quedaran tristes. No es un simple poder o una fuerza activa. No. Sino que es el mismo Dios que viene a nosotros. Tal como Cristo vino al mundo a cumplir su ministerio, el Espíritu también vino enviado por el Padre al mundo para estar con quienes aman al Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuántos amamos al Señor Jesucristo? Si amamos al Señor Jesucristo, no solo el Espíritu, Dios mismo habita en nosotros. Y eso a mí me parece grandioso, porque como yo, una persona tan frágil, el Dios del cielo habita en nosotros. Así que Él es nuestro ayudador. Pero escuchen, el Señor vino para ayudarnos. Un primer ayudador que se va, pero lo hace con el propósito de enviar a otro. Además, el primer ayudador, aunque físicamente va a estar ausente, físicamente, seguirá siendo ayudador. Porque ¿qué es lo que la palabra en Apocalipsis también dice que el Señor hace por nosotros en el cielo? ¿Qué es lo que hace? Intercede por nosotros. Lo primero es interceder. Además, este segundo ayudador, una vez llegue el día de Pentecostés, o llegó, nunca más se apartará de la iglesia en ningún sentido. Por ello, Pentecostés nunca se repite, porque Él está siempre con nosotros. Eso dice el doctor William Hendrick. Este ayudador, este espíritu que nos fortalece e intercede por nosotros, es quien nos manifiesta al Padre y al Hijo, porque Él da testimonio de ellos que son verdaderos.
que son reales. El Hijo ruega al Padre que envíe, que nos dé al Espíritu. El Espíritu a su vez da testimonio del Hijo y del Padre. El Espíritu es el que permite que Dios sea real en nuestros corazones, que su presencia sea verdadera en nuestros día a día, que Dios esté con nosotros siempre. Miren algo tan maravilloso. Jesús ruega al Padre. Ahora el Padre envía al Consolador. Creo que las tres personas obran en el proyecto salvífico del ser humano. Nosotros encontramos a las tres personas obrando en la creación, pero no solo eso, en el proyecto de salvación de cada uno de nosotros. El Padre envió a su Hijo. El Hijo es quien nos redime, dice Pablo en Gálatas. El Hijo nos redime. Él murió por usted y por mí. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Él es nuestro consolador. Pero Él nos santifica. El Padre envía al Hijo. ¿Qué hace el Hijo? El Hijo nos redime. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros a diario? ¿Qué hace? Nos santifica. O sea que usted vive guiado por el Espíritu Santo. Los que somos guiados por el Espíritu Santo buscamos las cosas que son de arriba, no las de la tierra. Hermano, cuando usted esté luchando con su pecado, con las tentaciones que nos asedian, recuerda que no estás solo. El Señor te ha dado su Espíritu para que esté contigo para siempre. Ahora, como iglesia, también debemos entender que no estamos solos. Es verdad, se metió la pandemia y a muchos nos atemorizó la pandemia. Y no solo la pandemia, la iglesia también en general ha sufrido luchas, persecuciones, momentos en la historia de la iglesia, crisis, pero la iglesia es del Señor y Él siempre ha estado con su iglesia. La mayoría de los emperadores romanos persiguieron a la iglesia, quisieron exterminarla, pero no la exterminaron ni la van a exterminar porque es la obra, es la novia del Señor, es la obra de Dios obrando en medio de nosotros. Vaya al versículo 17 de Juan 14. Entonces, en primer lugar, hay otro ayudador. ¿Y cuál es ese otro ayudador? El Espíritu Santo. Verso 17. Hermano, la presencia de Dios es en nosotros. Su presencia. Este Espíritu no se manifiesta al mundo. No, mire lo que dice el versículo 17. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Y por qué el mundo no lo puede recibir? Porque no le ve. Y la otra razón, ni le conoce. Pero vosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Le conocéis. ¿Y por qué? Porque mora con vosotros y estará con vosotros. Los discípulos de Cristo sí le conocen, ya que es precisamente debido al Espíritu que los discípulos de Cristo, dice la Escritura en 1 Corintios 12:3, por eso les advierto, dice Pablo, que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. 1 Corintios 12:3. Los discípulos serían capaces de reconocer al Espíritu cuando viniera sobre ellos,
ya que hasta entonces ese espíritu había habitado con ellos, guardándolos, preservándolos, cuidándolos, pero el espíritu es el que hace tangible al Dios Trino en nosotros. Es Dios quien habita en su vida. Así que cuando usted se sienta solo, triste, desconsolado, quiero decirle que el Señor está ahí para fortalecerle cada día de su vida. ¿Qué dice Isaías 41:10? No temas, porque yo estoy contigo. Hermano, en cuanto a la salvación de nosotros, Dios envió a su Hijo para que nadie se pierda, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El Padre decretó la salvación de todos nosotros y envió a su Hijo para que nadie se pierda. El Hijo vino al mundo y cumplió la voluntad del Padre. ¿Y sabe qué? ¿Y cómo la cumplió? Siendo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. En Getsemaní Él dijo: Padre, que no sea hecha mi voluntad, sino que tu voluntad. Pero el Espíritu Santo es el que aplica esa salvación en nuestra vida. Así que Él nos ha convencido de pecado, de justicia y de ¿qué más? Y de juicio. El Espíritu nos santifica. Él vive en nosotros. Y tenga la seguridad de que Él vive en usted y en mí. De manera concreta y personal. Dios mismo habita en su pueblo. Eso significa que si usted ha creído en Cristo, Dios vive en ti. Tú y yo somos templo o morada. ¿De quién? De Dios. Su morada. Usted es morada de Dios y eso es maravilloso. ¿Cómo es posible eso? Eso me llena a mí de mucha alegría. Recuerde, hermano, no estás solo, sino que la presencia de Dios está en ti y solo por su poder puedes vencer cualquier obra del mal. Todos somos tentados y hay momentos difíciles en nuestra vida, pero el Espíritu Santo o la presencia de Dios en nosotros nos ayuda a sobrepasar esos momentos de crisis. Por último, vaya al versículo 25 y 26 de Juan 14. Dice: el Espíritu de verdad. 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él, ¿qué hará el Espíritu Santo? Os enseñará. Eso quiere decir que el Espíritu Santo es como o más bien como es un maestro. Él os enseñará todas las cosas. Y uno tiene que preguntarse, ¿cuáles cosas? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Padre estaba por enviarles el Espíritu en nombre de Cristo para que les enseñara todas las cosas y les recordara lo que Cristo les había enseñado. En el momento indicado de su entendimiento, serían alumbrados por el Espíritu Santo. La gente que no conoce del Señor, Pablo dice que tiene el entendimiento entenebrecido, en otras palabras, oscurecido. Pero es el Espíritu Santo quien mora en usted, en su vida, quien nos guía a la persona del Señor Jesucristo. Quiero decirle que el Espíritu Santo mora en la vida de los creyentes. ¿Cuántos creen eso? El Espíritu Santo mora en la vida de los creyentes. Pero hay algo maravilloso que el Espíritu Santo hace con anterioridad.
el Espíritu Santo obra alrededor nuestro y usa esta palabra como un abono para que a través de la palabra nosotros podamos llegar al conocimiento de la persona del Señor Jesucristo. Eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando usted oye la palabra, Él le convence. Él le trae la convicción. ¿Qué convicción? Que verdaderamente Jesucristo es el Señor. Que verdaderamente Él murió por usted. Que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien usted y yo podamos ser salvos, sino en el nombre glorioso del Cristo Jesús. Gloria a Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Vaya a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11 y 16. Ya voy casi a terminar. Pero 1 Corintios 2, del 11 al 16. Abra ahí su Biblia. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Miren lo que dice. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre. Ahora, no confundan el espíritu humano con el Espíritu Santo. Aunque Dios lo que hizo fue soplar aliento. Cuando habla del espíritu, cuando yo estoy hablando del espíritu humano, estoy hablando del espíritu de vida. Todo ser humano tiene vida. Ahora, no solo los seres humanos. Los animales también tienen vida. ¿Sí o no? Pero el Espíritu Santo, porque usted me dirá, pastor, pero todos tienen el Espíritu Santo. No confunde espíritu de vida con Espíritu Santo. No sé si logro darme a entender, Haider. ¿Me estoy dando a entender? ¿Quieres aclarar algo? Es una discusión muy importante para Colócate. Nosotros en Génesis vemos cómo es que el Señor sopla aliento de vida en el ser humano. Resulta que las palabras tanto en hebreo como en griego para aliento, viento, como para espíritu son las mismas. Entonces por eso resulta mucho esta confusión. El asunto es, no debemos confundir el espíritu de vida en el sentido de aquello que Dios nos dio a cada uno de nosotros para que pudiéramos ser seres vivientes, con la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que no es solamente algo que da vida, sino que es una persona que, como vemos en la Escritura, tiene personalidad, tiene pensamiento, tiene sentimientos, tiene autonomía, y que es enteramente Dios a pesar de ser parte. Es un asunto un poco engorroso que a la iglesia le ha dado mucho de qué pensar, pero es una distinción importante. Muy bien. Ahora, usted se preguntará, pero ¿cómo es que es? Usted dice que es una persona, pero no tiene corporeidad. Pero el hecho de ser persona, no necesariamente tenemos que pensar en corporeidad. Lo que pasa es que cuando nosotros pensamos en persona, asociamos el término persona o personalidad con corporeidad, pero es un espíritu. Y un espíritu no tiene ni carne ni hueso, pero las características que tiene son de seres humanos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Guía. ¿Qué más hace? Enseña, redarguye. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Convence. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Sella, consuela. El Espíritu Santo también manifiesta como persona su sentido emocional. Se entristece. ¿Y por qué se entristece el Espíritu Santo, pastor? Cuando usted y yo pecamos.
Cuando usted y yo desagradamos a Dios, cuando no somos fieles, Él se entristece. Pastor, pero se va de mí. No, Él no se va. Él está en usted, pero está allí como triste, acongojado, pudiéramos decir. No puedo tal vez usar otro. Está ahí triste, como cuando usted está en su casa regañado. ¿Algún día ha estado regañado? Volvamos al texto de 1 Corintios 2. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Bueno, solo es en las traducciones en español que se hacen las distinciones en la escritura. Porque realmente cuando habla de espíritu no hace distinción de mayúscula ni minúscula. Solo aquí, en español. Pero miren que cuando está hablando del espíritu humano usa la E esa minúscula. Pero para distinguir, los traductores escribieron entonces la E mayúscula, haciendo referencia al Espíritu Santo. Pero en el idioma original no se ven esas diferencias. Ahora el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de dónde? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y sigue diciendo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras enseñadas, que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se ha de discernir ¿de qué manera? Espiritualmente. En cambio, mire, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Qué hermosa pregunta retórica. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿No le parece maravilloso? La gloria es para el Señor. Aquí hay hermanos que se ríen cuando yo le digo, tú tienes la mente de Cristo. Ay, patará, se ríen. Pero no lo creen. Y como no lo han creído, por eso se ríen. Pero hay personas que yo le digo, tú tienes la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. Y yo no lo digo como un eslogan, sino que es una realidad, una mente transformada por la palabra, por la obra de Dios a través de su palabra, una mente renovada, una mente diferente. ¿Sabe por qué? Porque amamos al Señor, porque nuestros ojos están en el Señor, porque ya no debemos vivir como vivíamos antes. Ahora debemos vivir en santidad, en integridad. Ahora debemos vivir para darle toda la gloria y la honra al Dios del cielo. Bendito sea nuestro Dios. Esto es realmente poderoso. El Espíritu de Dios, aquel que escudriña sus profundidades, aquel que conoce sus pensamientos, es el que el Padre nos ha dado para que entendamos lo que Él nos ha concedido por su gracia. El mismo Espíritu que inspiró a los autores bíblicos para escribir la palabra de Dios es el que el Señor nos ha dado para entender su palabra, para discernirla espiritualmente. Por eso Cristo también le llama Espíritu de verdad, ya que es su oficio especial, el aplicar la verdad de Dios en nuestros corazones, el de guiarnos a toda verdad y santificarnos por la verdad. Por lo anterior, Cristo decía que nos convenía, que no nos convenía que Él pasara de este mundo al Padre, porque al hacer esto, otro consolador vendría, el Espíritu Santo. Y el Espíritu aplica esta palabra de Dios en nuestra vida. Escuche algo. Por la obra del Espíritu, ahora usted puede pensar de acuerdo a los pensamientos de Cristo. Por la obra del Espíritu, ahora usted puede hablar conforme a su palabra, sentir conforme a sus afectos, vivir de acuerdo a su obra.
y caminar en sus caminos como Él anduvo, en obediencia. Hermano, no ignore. El Señor nos ha dado a un ayudador que nos aconseja, nos consuela. La pregunta para usted esta mañana y para mí es, ¿qué papel juega el Espíritu Santo en su vida? ¿Lo ignora? No. Usted tiene que dar gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. La Biblia nos enseña, ahora tenemos que tener algunos cuidados, es verdad. Porque hoy día hay un movimiento, oración fuerte al Espíritu Santo. Hay que tener cuidado con eso. Lo que Jesús nos enseñó es que nosotros nos dirigimos al Padre en su nombre. ¿En nombre de quién? De Jesús, ¿verdad? Pero todo el testimonio, ahora, no porque el Espíritu Santo sea inferior, no. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno en esencia, pero son tres personas distinguibles. El Señor en la cruz oró, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Jesús estaba siendo bautizado, ¿recuerdan eso? Dice que se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero no solo eso, descendió con poder sobre la vida de Jesús el Espíritu Santo. ¿A qué debe usted renunciar para lograr? ¿Acaso ha estado luchando por vivir con sus propias fuerzas? ¿Qué resultado ha obtenido, hermano? A veces luchamos tratando de agradar a Dios con el legalismo religioso. Pero ¿sabe qué? Es el Espíritu Santo quien nos ha capacitado con su poder para que podamos vivir en santidad, para que podamos andar como el Señor anduvo, para que podamos vivir en medio de un mundo inmoral, de un mundo que ha rechazado al Señor, para que podamos vivir como verdaderos hijos de Dios. Yo sé que usted y yo tenemos luchas permanentes, pero Él está en nosotros y con nosotros. Es nuestro ayudador. La presencia de Dios es real, pero Él nos guía a toda verdad, para que sigamos en la verdad que es Cristo. Así que le invito a colocarse en pie y sencillamente démosle gracias al Señor y digamos al Señor: gracias por haber enviado el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por haber rogado. Señor, quiero darte gracias esta mañana por haber rogado al Padre para que el Espíritu Santo more en nosotros siempre. No es que se va, no es que se viene, ya está en nosotros y con nosotros. Así que esta mañana te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gracias, Señor. Necesitamos que cada día nuestra vida sea llena de ti. Dile: Espíritu Santo, lléname más y más de tu presencia. Ya Él está en su vida, pero necesitamos cada día ser llenos, inundados de su presencia en nuestra vida. Te bendecimos, Señor. Fortalece cada vida. Esta mañana se rompan cadenas y ataduras en el nombre de Jesucristo. En esta mañana, en el nombre de Jesús, se rompen cadenas, enfermedades, ataduras de nuestra vida. Señor, gracias porque tú vives en nuestra vida. Dígale eso al Señor. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias porque tú vives en mi vida. Gracias, Espíritu Santo, porque tú me consuelas. Gracias, Espíritu Santo, porque tú me guías. Gracias, Espíritu Santo, porque tú me enseñas. Gracias, Espíritu Santo, porque tú me transformas. Oh, Trino Dios, yo te bendigo y te alabo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor.